¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Queremos acompañarle hoy día en nuestro segmento de Debates y Soluciones. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la grata compañía de un experto con quien vamos a hablar acerca de las elecciones regionales y el papel que van a representar los partidos políticos llamados de oposición en nuestro país. ¿Qué deberían de hacer? A juicio de muchos no deberían de participar en estas elecciones regionales. A juicio de otros sí deben hacerlo, pero con algunas estrategias ya definidas como un plan para poder participar contra pues la mayor alianza, que es la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa nuestro experto? Ya lo vamos a dilucidar a Odili Vargas, con el que está con nosotros. Así es, entre otros temas también abordaremos sobre la ley de reconciliación que posiblemente estaría llegando a la Asamblea Nacional el próximo 3 de diciembre, pero está con nosotros nuestro experto, el doctor Fanor Avendaño. Bienvenido a Acción 10 de la mañana. Gracias, qué grato que esté con nosotros por acá. Un placer que nos acompañe, doctor Avendaño. ¿Deben o no participar estos partidos políticos? Bueno, ya han confirmado que van a participar, pero como bien decía hace unos segundos, a juicio de muchos no deberían de haberlo hecho. A juicio de la Unidad Nacional Azul y Blanco, incluso los tilda de cómplices que están coadyuvando a llevar este proceso electoral en las regiones autónomas bajo diferentes circunstancias que no están muy claras, porque muchos dicen que no hay transparencia y que por eso no deberían de participar. Bienvenido. Gracias. Considero yo que hay en el país varias opiniones sobre este tema porque es un tema muy sentido. Indudablemente hay una demanda en el país por un proceso electoral diferente, hay una lucha política marcada por tratar de lograr disminuir el periodo presidencial del actual gobierno y por lo tanto es legítimo las corrientes de opinión que se están dando en función de lo que para en el mes de marzo va a ser por ley, por mandato constitucional, las regiones en las elecciones, en nuestras regiones autonómicas, en este caso Costa Caribe, como le decimos muy acertadamente. Ahora bien, ¿qué es un proceso? Nuestros procesos electorales están comprendidos en tres aspectos muy fundamentales. Las que podríamos llamar elecciones generales, que son elecciones presidenciales, de diputados y al Parlacén. Tenemos las elecciones municipales y tenemos las elecciones en nuestras zonas autonómicas, que las denominamos elecciones regionales, los gobiernos autónomos. Estos gobiernos autónomos tienen sus propias características, aunque están regidos por una sola ley, que es la ley de rango constitucional, que es la ley electoral, donde se ha demandado reformarla, donde se ha demandado recomponer el Consejo Supremo Electoral y donde varios sectores han dicho que requieren un adelanto de elecciones y que estas sean inclusive a nivel de, no solamente general como se plantean las presidenciales de diputados, sino que incluye a regiones y municipios. Estos son aspiraciones y son legítimas, o podrían ser legítimas, pero el hecho es que hay un calendario electoral que mandata la Constitución y que los partidos políticos que tienen personalidad jurídica pueden inscribirse por sí solos o en alianzas. Y eso es lo que tal vez hay que explicarle a la población con mucha sensatez. No se puede a priori decir este es un partido traidor, o este partido está contra la población, o este partido ya se vendió al sistema, cuando está cumpliendo con una naturaleza, con una fusión, con una demanda de sus propias bases en las regiones en las cuales ellos están obligados a responder a esa realidad concreta. Obviamente que se paga un costo político y se corre un riesgo, pero en política quienes más pagan costos y quienes más corren riesgos son esos instrumentos que tenemos los ciudadanos que se llaman partidos políticos. Esa es su naturaleza misma. Bien, ¿qué hacer, decir las personas, si estas instituciones de orden constitucional y de derechos ciudadanos, que son los partidos, no van? Pues se limitan a un derecho que ellos tienen. ¿Y qué pasaría si estos no van? Si no inscriben, está la amenaza de perder la personería jurídica. Y ustedes van a oír a decir a muchas personas
yo veo en las redes, ¿y qué tiene que ver una personería jurídica? Pues obviamente para un ciudadano o para alguien que quiere aspirar a otro partido, pues no tendría mayor importancia. Pero el que ya armó su partido, el que quiere inclusive en la próxima contienda medirse con más ejercicio, debe crear una historia política. Le sirve eso. Voy a poner una referencia mediática, quizás no es tan producente. Por ejemplo, dicen la gente, si estás avalando al gobierno que es una dictadura. Ok, pero cuando el presidente Ortega, por medio de sus órganos respectivos, manda encadenar a todos los medios de comunicación, y hay medios de comunicación que tienen neutralidad activa, como este canal, demostrada, pero hay medios de comunicación que son abiertamente opositores. Sí, un medio de comunicación puede decir, yo soy opositor y prefiero que me quiten la licencia de salir al aire a no dar el discurso del presidente Ortega. Ah, pero no hacen eso, porque dicen, si hago eso, no sigo trabajando en función de llevar un mensaje a la población. Los partidos políticos podrían decir, no hago eso porque yo sigo trabajando en función de hacer el ejercicio político y decirle a la gente que estamos por una acción cívica democrática. Como dar otra opción. Lo que pretendo, y sobre todo en este canal que tiene la cobertura nacional más grande, es que la población sepa que hay que entender la naturaleza de cada quien. No a priori podemos decir que alguien está traicionando, ni a priori podemos decir que alguien está desestabilizando. Entre los comentarios que hacían estos partidos políticos que están o podrían estar participando en las contiendas regionales, también se hablaba de ese cambio de ese Consejo Supremo Electoral y que por eso pues no habría credibilidad en esas elecciones. A su percepción, ¿esto es viable o no? Porque si no, tendrían, según otros, ¿verdad?, comentarios e incluso de expertos en la materia, tendría que esperarse un tiempo para tratar de reevaluar y reestructurar ese Consejo Supremo Electoral, y entonces estarían también ahí pendientes esas elecciones regionales. ¿Que sería viable esto, sí o no, para entenderlo así? Hay muchas asignaturas pendientes en el país. La principal es buscar la pacificación, esa es la paz, buscar la paz y la justicia, esa es la primera asignatura. Después de eso, buscar la estabilidad democrática. Una paz y una estabilidad democrática en el campo cívico se llena con activismo y se reafirma en procesos electorales. Estemos claros de eso. Bien, sí se requiere para mí un cambio, las circunstancias demandan un cambio en la ley electoral y las circunstancias demandan tal vez una recomposición del Consejo Supremo Electoral, pero estos son procesos que se tienen que dar paulatinamente. Así es. Con energía, con firmeza, con civismo. No se pueden detener las elecciones regionales. Pero no necesariamente podría decirse que si las elecciones regionales se van a desarrollar, lo otro no se va a dar. Uno no necesariamente está condicionado a lo otro, aunque sí vinculado. ¿Qué tenemos que demandar si como ciudadanos nicaragüenses y desde el mundo académico, qué podemos aconsejar lo que consideramos, abrazamos la sensatez? Que tienen que también darse muestras en ese proceso electoral regional de aspectos muy concretos para buscar una ruta efectiva de reivindicación en la institucionalidad democrática referente a las elecciones. ¿Cuáles podrían ser eso? Por favor, podríamos analizar que necesariamente tienen que desaparecer la figura fáctica de coordinadores electorales. ¿Qué son estos? Estos son los que se inventaron en el Consejo Supremo Electoral, supliendo las funciones de los presidentes de los consejos municipales y regionales. Esta se suplía el aspecto de relación política, formativo, administrativo y de naturaleza de la ley electoral con sus funciones mismas. Otro de los aspectos que es importante recalcar, hay que democratizar las juntas receptoras de voto, y democratizarlas es darle esa calidad fedataria al fiscal real para que se certifique el voto de cada urna. Y también algo muy importante, la acreditación de los fiscales. Se está abriendo la junta receptora de votos y a veces no están los fiscales acreditados. Eso es democratizar. Y un elemento terciario
Pero no menos importante es que está la gran oportunidad que, aunque sea este Consejo Supremo Electoral, dé apertura a la observación, a la fiscalización y a la auditoría electoral en la zona. En las últimas elecciones estuvo la Organización de Estados Americanos haciendo un acompañamiento electoral, así fue llamado. A su juicio, ¿debería de estar siempre esta organización o debe de ser más diversa esas oportunidades para que otros organismos internacionales también estén observando estas elecciones? Es una gran oportunidad para que se abra a quien desee observar estas elecciones. Ya debería de estar la invitación, ya debería estar las Naciones Unidas, ya debería estar la Unión Europea, ya debería estar la OEA, pero no nos olvidemos también de que deberían de estar actores internos nicaragüenses que desearían observar de manera objetiva, imparcial, y también que observen los que son parciales. ¿Y por qué no? Doctor, que observe el que desee observar. Usted decía algo hace unos momentos y estableció una comparación bastante sensata en cuanto a por qué los partidos políticos deben de participar, cuál es la justificación que ellos han dado, porque incluso han dicho, el mismo Ceporelli a través de su presidenta Kitty Monterrey ha dicho que necesitan garantizar esa casilla, esa personería jurídica. Partiendo de esto, es como falta de madurez política quizá de la Unidad Nacional Azul y Blanco el decir que los partidos que participan o que van a participar de estas elecciones regionales son partidos que están siendo cómplices de lo que han llamado un régimen. ¿Será que les falta madurez política tanto a la Unidad Nacional Azul y Blanco como a algunos otros partidos políticos? Porque a juicio también de algunos analistas dicen que realmente aquí no hay una oposición unificada y ponen como prueba el hecho de que la Unidad Nacional Azul y Blanco en conjunto con Ceporelli tienen discrepancias serias cuando se supone estaban unificados en una misma estrategia nacional. No, yo no podría decir, no descalificaría a los respetados miembros de la Unidad Azul y Blanco. Es su opinión, tienen derecho a opinarla, tienen todo el derecho de decir que esto se va a dar dentro de un trauma que se está viviendo de falta de libertades públicas e institucionales. Ese es el derecho que tienen. Es más, ellos van a demandar convertirse en partidos políticos. Hay fuerzas políticas que van a emerger en los próximos meses y eso es lo más legítimo y ojalá se dé y con libertades básicas, plenas, para que todos participemos. Pero también los partidos políticos pueden decir, bueno, en tanto llega eso y me sumo a esa demanda, yo voy a hacer uso de un ejercicio en nuestra región y voy a prepararme para cuando esté en más apertura, todavía tenga más experiencia electoral. O sea, no descalificamos una ni la otra. Lo importante es que quizás con esas personas que estemos ahorita tratando de descalificarlo, puede ser que después lo busquemos para unirnos. Entonces eso es lo que hay que tratar de que no hay que dejar muchas heridas y no hay que echarle sal a las heridas, porque el adversario de hoy puede ser tu aliado del mañana, y cuando ya tu aliado del mañana va con ciertos rencores y rencillas, pues no es un aliado tan efectivo. Doctor, eso es lo que hay que tratar de verlo siempre. De acuerdo a las entrevistas que vemos de los diferentes partidos, representantes también de movimientos y de unidad, ¿qué es lo que es más viable desde el punto de vista del país, la coyuntura que estamos viviendo, esa crisis que todavía no se ha superado, esa espera del diálogo nacional, pero también entender un poco a las personas que están de uno u otro sector, qué es lo que se puede orientar? Porque se ve, ¿verdad? Decían algunos, una especie de descoordinación o desunión de esas fuerzas opositoras. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, sobre todo a las personas en la costa caribe que ya se preparan para estas elecciones? ¿Qué sugerencias hay para estas nuevas organizaciones también que están buscando precisamente mantener una personería jurídica o tener una historia política? Lo importante es que la población, desde todo punto de vista, tenga el principio que nuestra lucha en el país es por ir fortaleciendo las instituciones de todos los sectores, incluyendo los sectores del gobierno mismo. Los procesos electorales regionales pueden tener defectos, pueden tener enormes dificultades como las que yo señalé, pero si es un ejercicio que va a evidenciar lo que hay que componer, como una práctica, evidenciar lo que ha sido recurrente y que por eso es que se está tratando de mejorar aspectos en la ley electoral, en la constitución política,
en los procedimientos de los partidos políticos mismos para elegir a sus candidatos, en la democratización, profundidad de democratización de los partidos políticos, pues ese ejercicio lo va a ventilar. Lo otro es, si hay personas que no desean ir a esos procesos electorales, la abstención aquí en Nicaragua no es un delito. Lo Por que eso es el un voto es delito es la secreto. obstrucción. La obstrucción es un delito, pero que yo no vaya ese día a votar no es un delito. Por lo tanto, lo que hay que promover sí son espacios democráticos, buscar cómo fortalecer y crear condiciones para una reforma efectiva, demostrar en estos procesos regionales que se requieren muchas cosas que también hay que superar. Recordemos las últimas elecciones municipales en Nicaragua. Dejaron muchas tareas, muchas evidencias, muchas condicionantes que aún no se han superado. Por lo tanto, hay que ir recogiendo todo esto, y los sectores que están en los diferentes bloques de alianzas políticas, sociales y económicas que no van a participar o que están censurando y señalando que no deben de participar, también tienen ese derecho y hay que respetarles. Hay que respetar ese derecho. Y si son una tribuna política donde ellos dicen que no y que no se quieren prestar a un juego con el gobierno de elecciones regionales, yo creo que tampoco hay que descalificarles a ellos. ¿Cuál debe ser el papel de los partidos llamados de oposición en nuestro país de cara a estas elecciones regionales? Un papel que deben de desempeñar con sensatez, con madurez política, a su juicio como académico, con toda la experiencia que usted tiene. ¿Cuál debería de ser ese papel de estos partidos políticos? Y si realmente son partidos o no de oposición, porque a juicio de muchos no son de oposición, dicen, porque todos están diversos, tan desunidos que definitivamente no pueden ejercer ningún tipo de oposición. Yo diría, desde mi punto de vista del análisis político, si quieren de verdad, por lo menos crear espacios para que diga que nuestros pueblos de nuestra bellísima costa caribe participe con algo de legitimidad, es que demanden aspectos fundamentales, básicos. Por ejemplo, independencia de los presidentes de los consejos regionales, fiscalización efectiva, democratización de las juntas receptoras de voto, observación nacional e internacional, y sobre todo derecho a una participación legítima de los ciudadanos para accionar en esa campaña electoral y tener todas las libertades de realizar esa campaña electoral. Son elementos mínimos para que los partidos de oposición digan: sí, fuimos a un proceso por lo menos con elementos básicos para ganar gobiernos regionales, para ganar espacios con concejales, para ganar espacios políticos de las mujeres y las comunidades nuestras. ¿Son allá. realmente Eso es oposición? importante. Sí, doctor. ¿Son realmente oposición? Sí, es que ser oposición tiene que también entenderse ser opción. Ser oposición también es preposición. ¿Qué le propongo a la población? ¿Qué le propongo a la población de la costa caribe que no le propone el gobierno, el partido de gobierno actual? ¿Qué le propongo a la costa caribe para que vayamos avanzando en la profundización de un proceso democrático? ¿Qué le proponemos a la costa caribe para que sus recursos naturales sean verdaderamente explotados en función de las comunidades? ¿Qué le proponemos fundamentalmente a la costa caribe en la explotación de nuestros mares, que en vez de dejar riquezas dejan pobreza? ¿Qué le proponemos a la costa caribe, que están despalando indiscriminadamente nuestros bosques, que nuestros pulmones los están afectando? Eso, que salen enormes cantidades de maderas en grandes camiones, que vemos las fotos ahí, y tenemos instituciones del Estado que se hacen de la vista gorda para favorecer a grandes monopolios económicos. Eso es lo que tenemos que ver en la costa caribe. Cómo no estamos dejando la más pobre al territorio más rico del país. Ahí es donde tienen que estar los ciudadanos también, y nosotros los académicos, decir: hay cosas que hay que mejorar en la costa caribe,
Ahí tenemos nosotros que estar incidiendo en eso. Y de ahí tema. vendrían las propuestas de estos partidos que estarán participando en estas elecciones. Es como un ejercicio, como una práctica para lo que se va a hacer las elecciones, ¿verdad? Cuando ya toquen las elecciones nacionales. Pero también, ¿qué mensaje estaríamos dando a la comunidad internacional, aunque sean elecciones regionales? Y hablando de esto también, el mensaje que ha traído el nuevo embajador de Estados Unidos a Nicaragua, que ha hablado también del apoyo, de la democracia, de los derechos humanos. ¿Cómo podría también? Bueno, sí, también. Y lo último, antes de terminar esto, como también el partido de gobierno le dice a la gente las cosas buenas que han hecho, como la carretera hasta Bluefield, y que puede avanzar en otras cosas. Hay que ver el balance de todo. Lo último, sí creo que se requiere que la comunidad internacional observe y vea cómo se va a desarrollar en ese aspecto muy puntual estas elecciones en la costa caribe. Hay evidencia de que se quiere mejorar en el sistema electoral, van a ser ahí. Hay evidencia que se deja una participación legítima de la gente. Hay evidencia que se pudo observar. Hay evidencia que se contó bien el voto. Hay evidencia que no hubo presión para que la gente fuera a votar obligadamente. Todo eso va a quedar muy recalcado ahí. Y en lo que refiere al señor embajador de los Estados Unidos, que le damos un saludo, ya le envié una carta de felicitación por su desarrollo político aquí que va a tener. Yo creo que el señor embajador, como todos los demás embajadores, va a jugar un papel de observador, de análisis para transmitirle a su gobierno. Él es un embajador más en todo el cuerpo diplomático, aunque es un embajador incidente por las relaciones de que Nicaragua tiene como principal socio comercial a los Estados Unidos, y también lo ha tenido en alguna circunstancia como su contraparte o su competidor político internacional. Entonces no deja de ser importante el gobierno de los Estados Unidos que observe también estas elecciones y buscar cauces que puedan coincidir, porque estas elecciones de la costa caribe para mí va a marcar un referente muy importante en el desarrollo de la nueva realidad política y democrática del país. Precisamente en cuanto a ese referente, ¿para quiénes hay mayores oportunidades acá en cuanto a la reivindicación del país por el tema político? Porque todo el mundo ha dicho que para llegar a una solución de esta crisis se tiene que pasar por la solución política, que es lo principal, por lo que ha iniciado toda esta situación que ha conmocionado a toda Nicaragua en el aspecto económico y social también. Entonces, ¿para quiénes hay mayores oportunidades? La oportunidad es mayormente para el gobierno de transparentar un proceso electoral a través de agentes como la observación, el acompañamiento electoral, o las oportunidades son mayormente para los llamados partidos de oposición. Yo creo que las oportunidades son para los partidos de oposición, para el partido de gobierno, para el Estado de Nicaragua y para los ciudadanos. Pero también las oportunidades para la oposición. También es una oportunidad. Si este proceso electoral en la costa caribe no llena las expectativas, la oposición que señaló que no debería de ir a ese proceso va a tener mucho más fuerza para señalar y poder vanguardizar una lucha política en las próximas elecciones. Si este proceso electoral, los partidos de oposición tienen condiciones básicas constitucionales y observaciones internacionales y llegan a tomar espacio en gobiernos regionales y se convierten en una fuerza política, los ganadores van a ser los partidos de oposición. Si el gobierno de Nicaragua con su partido que esté en el poder logra demostrar que cuenta bien los votos, que hubo participación política, que la gente fue sin miedo, que hubo una distribución legítima de los ganadores y de los que tomaron espacio y de los perdedores, y eso logra certificarse, sale con buenas notas el gobierno y se inicia un proceso democrático a nivel de todo el país en las elecciones, con menos trauma de los que se considera que pueden ser. ¿Y quiénes vamos a ganar? La estabilidad del país, la economía del país, la cultura de paz. Esto parece un poco fantástico, sí. Esperemos tener un poco de fantasía, pues. Pero lo verdad es que se puede hacer. Hay que darse la oportunidad. ¿Cómo podría incidir? Porque según algunos escritos e informaciones también, la Unidad Nacional Azul y Blanco solicitó el permiso para marcha ante la Policía Nacional, que aparentemente también no fue aprobado. ¿Cómo puede incidir también en esta situación? No le firmaron el recibido a pesar de que llegaron. Bueno, hay bastantes elementos. Yo vi
convergen mucha gente y muchas tendencias. La redacción no estaba clara. Sí. La redacción era voy a marchar pero no me deje el permiso. Habría que ver eso, que si ya llegué a la instancia... La forma de comunicación. Si ya llegué a la instancia y ya comparecí, tengo que comparecer con los requisitos que determina la ley. Sí. Hay que ser claro, no podemos jugar a medias tintas. Yo he insistido aquí en este programa que no hay que pedir permiso constitucional en base al artículo 53 de la Constitución. Y tenemos el artículo 54 que te llama a reglamentar una marcha. Ok, esa es una discusión constitucional que no es el caso. Sí. Pero ya que las personas decidieron pedir el permiso, pues que pidan de verdad permiso. Eso es lo importante. Ahora, lo que tendría que ver, aunque esté mal redactada la solicitud, lo que tendría que tener como responsabilidad de garantía de derechos fundamentales el gobierno de Nicaragua es que si ya se llegaron a la policía, si la policía de manera tácita y explícita sabe que van a marchar, que le dé las garantías constitucionales a estas personas que van a marchar, y también que demuestre la voluntad política que sí se respeta a los ciudadanos que les están comunicando pues, que van a marchar. Pues. Tampoco es buscarle 5 pies al gato sabiendo que tiene 4. Pues, sería también un gesto legítimo, necesario y cumplimiento de los principios constitucionales que las autoridades dejen marchar a esta marcha, y sobre todo que va a ser una marcha muy importante, va a ser una marcha contra la violencia de las mujeres, porque las mujeres siguen siendo violentadas de diferentes maneras, y ahí tenemos que estar apoyando todos los ciudadanos en esta marcha de las mujeres, y también esta marcha va a demostrar la sensibilidad, la capacidad y la calidad cívica de las personas que no están por violentar el Estado de Derecho, ni como han dicho otras personas que quieren dar golpe de Estado. Lo que queremos dar es una sensibilización de que los nicaragüenses tenemos los derechos constitucionales a marchar, y yo aquí invito a todas las personas que deseen marchar, que vayan a marchar, y a los que se quieran quedarlos viendo marchando, que también respeten a los que van a marchar y solo se queden viendo, porque tenemos esos derechos, y yo sobre todo en lo personal aplaudo que va a ser el día, ese día para que las mujeres se recuerde pues la violencia contra las mujeres, y aplaudo pues que hagan esa marcha con ese lema a favor de las mujeres. Vamos a hacer un corte comercial. Al regresar quizá hablamos, doctor, sobre el tema de los presos políticos. La Organización de Estados Americanos a través de sus representantes han manifestado que esperan que antes de Navidad los presos políticos puedan salir, porque así lo han llamado ellos, son presos políticos, así lo dice la Organización de Estados Americanos. Incluso escuchábamos el testimonio en Acción 10, lo transmitimos, del doctor Duarte, cardiólogo pediatra, que dice que recibió orientaciones directas de no atender a heridos, según él, ¿verdad?